Queridos hermanos y amigos, nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la familia, con fidelidad a la iglesia del Señor. Y claro, estamos hoy celebrando con gozo la presencia de nuestro Padre Dios en medio de nosotros, en medio de tu familia, de mi familia. Qué bueno poder contar hoy con la presencia del Señor y todos los días de nuestra vida, porque Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos. No se les olvide, ahorita en este momento usted puede entrar a enviar a su familia el enlace de santel.info para que su familia pueda conectarse y ver allí el mensaje de la palabra del Señor, este estudio que estamos para iniciar. Y también puedan, después del estudio, vamos a tener un momento de alabanza. Y después de la alabanza vendrá la predicación de la palabra del Señor. Y también tendremos la cena del Señor. Así que prepara los elementos, el pan, prepara el vino para que celebres. Alguno dirá, bueno, pero si no tengo vino, bueno, jugo de uva, lo más similar posible, porque lo que implica la cena del Señor es simplemente un recordatorio del sacrificio de Jesucristo por usted y por mí. Así que el elemento no es que tenga que ser el pan sin levadura o tenga que ser el vino sin alcohol. No, simplemente ten los elementos con los cuales simbolices, representes lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti y por mí en la cruz. Vamos a tener un momento de oración al Señor, vamos a pedirle su dirección y su guía en esta hora, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que tome nuestra vida en sus manos, la moldee conforme a su propósito y podamos glorificar su nombre ahora y siempre. Agradecidos estamos con nuestro Dios por su presencia en medio nuestro. Padre, gracias te damos por la bendición tuya que das a nuestras vidas. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Bendice todas y cada una de nuestras familias. Tú les conoces a todos y cada uno de ellos, sabes de su necesidad, sabes por lo que están pasando. Te pido, Padre de la Gloria, que seas, Señor, obrando en la mente y en el corazón de nuestros hermanos que están afligidos, angustiados por este tiempo de aislamiento. Y también te pido que pases tu mano sanadora y divina sobre el cuerpo de aquellos que están enfermos. Oh Padre Celestial, alienta, Señor, sus vidas, sana sus cuerpos, restáurales para gloria de tu nombre, y aquellos, Señor, que también tienen problemas económicos, que están pasando por dificultades materiales, suple para todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Señor, no dejes de darles todo lo que necesitan para el sustento de sus vidas, para el abrigo, el techo. Te agradecemos también todos los favores y las bendiciones que hemos recibido de ti durante todo este tiempo. Gracias, eterno Padre, porque no hemos escuchado de ninguno de nuestros hermanos de la congregación que hayan sido afectados por el COVID-19, y esa ha sido una de las bendiciones tuyas para con nuestra vida, y confiamos, eterno Padre, que nos seguirás guardando, que nos seguirás protegiendo. Gracias te damos por tu presencia en medio nuestro, por tu amor, por tu infinita misericordia, por darnos en los momentos de tribulación de tu paz, por alentar nuestra vida, Señor, en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de angustia. Tú estás a nuestro lado. Podemos, Señor, entender la invitación tuya en este tiempo cuando dijiste: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en este tiempo, Señor, nos has hecho descansar gracias a tu presencia, gracias a tu inmenso amor. No falte, Señor, de la bendición tuya, de tu gran amor,
de ese amor del Padre, de ese sacrificio de tu Hijo por nosotros y la dirección de tu Espíritu Santo, que siempre se mantenga presente en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, en todos los actos de nuestra vida a caminar en ti y para ti. Gracias, eterno Dios, una vez más, por todos y cada uno de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, y también haz extensiva tu bendición a todas sus familias, a los amigos que nos escuchan, Señor, que no les falte ningún bien, que tu presencia, Señor, sea tocando sus vidas, su mente, su corazón, dándoles salvación y vida eterna, y también proveyendo para todas sus necesidades. En el nombre de Jesús estamos agradecidos por tu gran amor para con nosotros. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, iniciamos hoy una serie de estudios de la palabra del Señor en San Mateo, de los capítulos 5, 6 y 7. Y también usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 6, de los versículos 20 al 46 de la palabra del Señor. Y la serie de estudios que vamos a iniciar en el día de hoy, en este domingo que ha hecho el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en él, es el Sermón desde el Monte, conocido como el Sermón del Monte, con gran contenido que orienta y dirige nuestras vidas. Así que les invito a tener sus Biblias abiertas en San Mateo, en el capítulo 5, y de los capítulos 5, 6 y 7 estará la base de los estudios de esta serie que iniciamos en el día de hoy. Los historiadores del Sermón del Monte son Mateo y Lucas, principalmente Mateo. La escena del sermón fue en un lugar llano en la orilla noreste del mar de Galilea. El auditorio, o sea, la gente que estaba escuchando al Señor Jesús, consistía de los 12 discípulos a quienes había acabado de nombrar, también de un gran número de discípulos que habían sido instruidos algo en los principios del reino de Dios, y también se componía de una gran multitud del pueblo de Judea, Samaria y Fenicia. Fue un auditorio inmenso. Lucas dice, con una multitud de discípulos y de una inmensa muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea y Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón. Fue un auditorio tan grande que no cabía en ninguna casa, en ninguna clase de casa. Por esa razón, Jesús, cuando era mucha la gente, siempre se iba a lugares más apartados. La ocasión del sermón desde el monte fue esta. Justamente había escogido Jesús a 12 hombres, comenzando así la organización de su movimiento. Estos 12 hombres habían de compartir con él la carga de la responsabilidad y de las labores. Y era muy importante que fuesen instruidos en los primeros principios del reino que él anunciaba. ¿Por qué razón este sermón en la montaña? Bueno, era necesario que los discípulos entendiesen los principios fundamentales y la multitud heterogénea y siempre variable que le seguían por las esperanzas que tenían de un rey y la expectativa del establecimiento de una monarquía israelita que derrotara la supremacía romana y le devolviera a Judea la soberanía del universo. Hacía necesario que los conceptos equivocados que se habían hecho sobre la naturaleza del reino de Jesucristo fuesen quitados de una vez y para siempre. Había una concepción en la mente de la gente, de los judíos, en cuanto al Mesías, y era que vendría un libertador montado en un caballo blanco, blandiendo una espada, entrando triunfal a la ciudad y expulsando
a todos los romanos del país y estableciéndose como rey y devolviéndole la gloria que tuvo Israel durante el tiempo de David y de Salomón. Eso era lo que ellos esperaban del mesianismo, del reino de Dios. Las circunstancias en que se dio este sermón, su trasfondo nunca debe pasarse por alto. Las multitudes, incitadas principalmente por el deseo de ser aliviadas de los dolores físicos, temporales y externos, y reconociendo aún por los mejores instruidos y los más espirituales del grupo las grandes necesidades del alma, que constituyeron una ocasión propicia para el Sermón del Monte. Entonces había una concepción de lo que era para ellos el reino, de lo que era para ellos el ser feliz, de lo que era para ellos la venida del Mesías. Y aparte de eso, como veían a Jesús haciendo milagros y haciendo dando otro tipo de enseñanza y alimentando multitudes y sanando enfermos y todo lo demás, entonces toda la gente se volcaba buscando un beneficio de Jesús. Esas eran las circunstancias en las cuales se dio el Sermón del Monte. ¿Cuál fue el propósito del Sermón del Monte? Bueno, el propósito tiene un aspecto negativo así como positivo. No tenía como propósito hacer un resumen de doctrinas ni moralidad, tampoco es una simnosis, o sea, un resumen de las doctrinas de Jesucristo. No contiene el Sermón del Monte ni una palabra directa acerca de la regeneración. No hay nada acerca de la doctrina de la propiciación vicaria y la justificación por la fe que el Señor Jesucristo de una manera elaborada había manifestado, y también así lo habían hecho sus discípulos, como está en Hechos 2 del 41 al 47 y como usted lo encuentra en 1 Corintios en el capítulo 11 versículo 23. Y hay algunos puntos sobre la moralidad que aquí en el Sermón del Monte no se inculcan. Entonces, mis hermanos, por las razones que he mencionado, en este Sermón del Monte no es el único modelo de vida, sino unos apartes. O sea que allí no está el total de cómo debe vivir un cristiano, sino unos apartes de cómo debe ser la vida del cristiano. Usted seguramente habrá escuchado o habrá dicho que si yo vivo conforme al Sermón del Monte, al sermón en la montaña, entonces lo haré bien. Pero este sermón no contiene todo el modelo del reino de Dios. ¿Cuál fue entonces su propósito? Bueno, el propósito del sermón en la montaña fue introducir el discurso de apertura o manifestar los principios fundamentales del reino mesiánico. O sea, unos principios básicos, unos principios fundamentales, pero no fue el total de todo lo que Jesús demandaba y esperaba de cada uno de sus seguidores. Número 1. A través de este sermón, entonces, mostrando que estos principios son internos, espirituales, prácticos y que no son externos, ritualistas o teóricos. En segundo lugar, mostrando las características, los privilegios y la felicidad de los sujetos del Mesías en las bienaventuranzas. Y en tercer lugar, mostrando enseguida la importancia, influencia y responsabilidad de los sujetos del Mesías, comparándolos con la luz del mundo y la sal de la tierra. Sigue con una expresión de las relaciones del reino mesiánico. Ahora, ¿relaciones a qué? Bueno, relaciones a la ley judaica, sea esta ceremonial, civil o moral. También relaciones a los profetas, a las tradiciones rabínicas, al mundo, a la vida práctica y al destino. Esto lo encuentras allí en el capítulo 5 del Sermón del Monte y el 6.
En el Sermón sobre el Monte, Jesús, el Cristo, pensaba enseñar y desarrollar toda su vida presentada en cuanto a lo que era su doctrina y su moralidad. Por eso, el Sermón sobre el Monte no es una colección de hermosos dichos, no relacionados entre sí, como algunos enseñan, que porque todo lo que él dijo no podía ser posible en un solo sermón. Pero recuerdas que cuando dio de comer a los 5,000 estaba predicando desde por la mañana hasta ya empezando la noche. Así que durante todo ese tiempo, cuántas cosas no se podrían enseñar. Por eso el Sermón sobre el Monte no es una colección de hermosos dichos, sino que es un discurso que exhibe una extraordinaria unidad. Igualmente, la materia de este sermón, en su totalidad común y práctica, es tan profunda y tan importante como la vida humana y el destino. Es una grande equivocación suponer que la gran enseñanza no toca otra cosa sino lo extraño, lo excepcional y lo sorprendente. La mejor y la más sublime enseñanza en la tierra concierne a la vida diaria, y esa es la materia de este sermón. Esa es la materia de estos 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Cuál es el estilo? Bueno, los siguientes adjetivos describirán el estilo. Es sencillo, es familiar, es directo, es tendencioso, es paradójico, es llamativo, es ilustrativo, es conversable, es práctico y autoritario activo. Ese fue el estilo de este sermón en la montaña. Fue una exposición práctica y sencilla. Cualquier persona que formó parte de aquel auditorio pudo entender el mensaje que el Señor estaba dando. Nuestro Señor y Salvador no usó palabras altisonantes, o sea, palabras rebuscadas. Él usó el lenguaje de la gente común, como ellos lo hablaban, como ellos lo entendían. Fue tan familiar y tan sencillo en sus frases como si estuviera sentado en la sala charlando al lado de la chimenea o tomándose un café, o sobre una terraza tomando el fresco de la tarde, o parado en la esquina de una calle hablando con la gente que pasaba. No era una oración, porque no tiene el estilo de la declamación, de la alocución y de la retórica dramática como debía ser en todos los grandes maestros. No hay tampoco ninguna indicación sobre esfuerzo mental para valerse de la fraseología, de una dicción eufórica, de una impresión retórica, de una gesticulación gramática. No, fue un mensaje con un lenguaje sencillo. El mensaje es directo. Aunque no procura herir indirectamente, se dirige directamente al cumplimiento de su objeto. El estilo que usa es paradójico, o sea, la paradoja. Una paradoja es una cosa que parece ser contradictoria, pero que realmente no lo es. Como por ejemplo, felices los infelices. ¿Cómo así? Bueno, dice, bienaventurados los que lloran, o sea, felices los que lloran. Entonces, ¿cómo así que soy feliz llorando? Esta es una paradoja, pero no hay contradicción en ella. Hay una comparación entre la actual y feliz infelicidad y la futura felicidad, como lo que lo presenta en bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Serán consolados. Los que ahora tenéis hambre, porque serán saciados. Ay de vosotros ricos, porque algún día seréis pobres. Sí, eso es interesante y también intensamente paradójico. Pero aparte de eso, el estilo no solamente es paradójico, es ilustrativo. Las ilustraciones no tienen que explicarse, como sucede con las explicaciones de algunos. Simplemente ilustran.
Las ilustraciones, ellas solas predican un sermón. Esto es en su lenguaje tan familiar que tiene una clara aplicación. Escoge asuntos que son bien conocidos al pueblo y tan completamente familiares que no puede haber equivocación en cuanto a su significado. A veces ilustra refiriéndose a una gallina y sus polluelos. A veces usa el lirio del campo. Otras veces las rocas, los cardos, las ovejas, los pájaros. O sea, es muy ilustrativo. La característica distintiva del estilo impresionó a más de uno en su auditorio. Era muy diferente a los métodos que usaban los maestros religiosos de su tiempo. Aquellos que el pueblo estaba acostumbrado a escuchar, que los fariseos, los saduceos, los escribas, todos ellos. ¿Y qué decían de Jesús? Él enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Bueno, pastor, ¿y cómo era el estilo entonces de los escribas y los fariseos? Bueno, compare el de Jesús, la enseñanza de Jesús con la de ellos. Les presento cómo ellos enseñaban. Un rabí se ponía en pie delante del pueblo y con los ojos bajos comenzaba a decir: el rabino Ben Israel dice en el Talmud que el rabino José dijo que el rabino Isaacar había dicho que la interpretación del pasaje sería esta, pero el rabino Simeón dice que el rabino Gilead y el rabino Efraín dicen que el rabino Eleazar pensaba que significaba otra cosa. Esa era la manera en que ellos enseñaban. O sea, un rabino citaba al otro rabino y citaba a otro rabino y decía que éste estaba de acuerdo con él o que éste no estaba de acuerdo cuando estaban enseñando acerca de la Torá, cuando estaban enseñando acerca del Talmud. Todo era indeterminado, todo era inseguro, no tomaba ninguna forma positiva. A los discípulos los dejaba perplejos Jesús por las probabilidades que se contradecían. Un maestro dijo dudosamente en una ocasión: he aquí está. Pero otro maestro, o sea, otro rabí dijo desconfiadamente: puede que no esté allí. Esa era la manera en que ellos enseñaban. Pero ¿sabes cómo era la de Jesús? Jesús les habló con autoridad, con la autoridad propia, porque no se apoyaba en las cosas humanas, no procuraba defender su doctrina ni vindicarla. Habló como habla Dios y sin detenerse para explicar su manera. Así deben ser los que hablan y representan a Dios, los que enseñamos acerca de Dios. Debemos, es decir, la palabra de Dios dice, la Biblia dice. Y no, fulano dijo, mengano dijo, me parece que fulano, y creo que la interpretación sería, y me parece, porque terminamos hablando un poco cantinflesco. ¿Recuerdan a Cantinflas? Que decía mucho sin decir nada. No. Debemos hablar como oráculos de Dios, como mensajeros de Dios, como ha sido característica en este sermón. Como dijo Daniel Webster, dice que ningún hombre meramente humano podía haber producido el Sermón del Monte. La vejez y la sabiduría se inclinan con reverencia ante la sublimidad y la sencillez de esta enseñanza incomparable. Los niños absorben dulcemente su espíritu como si fuera leche, y los santos ancianos sacan de él el alimento sustancioso que les renueva sus fuerzas. Y los niños en Cristo, con su ayuda, dan el primer paso en la vida práctica cristiana, mientras que los hombres, las mujeres, en Cristo Jesús, por medio de él se remontan como las alas del águila a las anticipaciones de un mundo celestial. Entonces, ¿cómo era que enseñaba Jesús cuando ellos decían, enseña como quien tiene autoridad? Jesús decía, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que insulte a su hermano es culpable de juicio, es como un homicida. Oíste que fue dicho, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
pero yo os digo, o no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira para codiciar, ya adulteró en su corazón. ¿Ve la diferencia? Jesús no decía, el rabino fulano dijo, el rabino mengano aseguró, el rabino, no, Jesús decía, oíste que fue dicho, pero yo les digo lo que Dios quiere plantear para todos nosotros. El sermón en el monte es sin igual, es divino. Quiero hacerles un bosquejo de este sermón del monte. La unidad del sermón en el monte consiste en, número 1, o sea, voy a mostrar qué es lo que usted encuentra allí, cómo puede usted armar el estudio de este sermón de la montaña. Número 1, las características, los privilegios y la felicidad de los súbditos del Mesías, tal y como se manifiestan en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Número 2, la importancia y la influencia y responsabilidad de los súbditos del Mesías, tal y como se manifiestan en las figuras de la sal y la luz. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. En tercer lugar, las relaciones del reino o doctrinas mesiánicas. Capítulo 5, versículos 17 al 20. Esto es, su relación con la ley judaica, sea esta ceremonial, civil o moral. Sus relaciones con las tradiciones rabínicas, sus relaciones con las profecías. En cuarto lugar, las relaciones con el mundo exterior en su espíritu y en sus máximas y su bien principal. Capítulo 6, versículos 1 al 34. Y sus relaciones al destino humano. Capítulo 7, versículos 13 al 23. Acabando con todo aquel que oye estas mis enseñanzas, dijo él, y las practica, le compararé. Capítulo 7, versículos 23 al 27. ¿Y a qué le comparará? ¿A qué será semejante? Dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y cuando cayó la lluvia, vinieron los ríos y superaron y soplaron los vientos sobre aquella casa, pero quedó firme. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. En todas esas partes que les he mencionado, en todas sus grandes divisiones y subdivisiones, se presenta con suma claridad que los principios de la religión cristiana son eternos, espirituales y prácticos. Por eso él dijo, mi palabra no pasará. No dice, hacer esto para que sean vistos de los hombres. Al contrario, dijo, no hagáis. No dice, lávese la parte de afuera de la taza o del plato. No es un sepulcro blanqueado que tiene por dentro la putrefacción de los huesos de muertos. Tampoco consiste en comida y bebida. No es la observancia de los meses, sazones o los tiempos. No tiene 10,000 ordenanzas que tocan nuestro vestido como una manera de caminar, vestir, comer. No está mencionando acerca de eso. Esas son cargas que los líderes hemos puesto a través de los siglos y de los años, diciendo que hay que vestir así, que hay que caminar así, que tiene que ponerse esto, que tiene que hablar de esta manera, que no se puede cortar el cabello o que sí se lo puede cortar. No. Jesús no planteó unas miles de ordenanzas para que la gente estuviera guardando y caminando, porque son doctrinas insensatas que han sido impuestas más por los religiosos, por los líderes religiosos, que por los principios fundamentales que él planteó, el Señor Jesús, en tono espiritual y no ritualista. Las enseñanzas del sermón en el monte, en todas partes, son prácticas. No es una parte teórica o especulativa, no, todas son prácticas. No se presentan a la mente humana curiosa como una cosa para advertir a la persona que no haga esto, no.
Nada absolutamente. En todas partes el designio es que seamos concretos y no abstractos para ser encarnado e incorporado en lo práctico. O sea, que esa palabra tome vida en ti y en mí para llevarla por obra, para ponerla por acción. Por esa razón te invito a que estés leyendo varias veces estos 3 capítulos. Veamos entonces las primeras divisiones. Hablamos de que la primera división era características y privilegios y la felicidad de los súbditos del Mesías, como se manifestaban en lo que se ha llamado las bienaventuranzas, comenzando con unas cuantas observaciones generales. Hay 10 de estas características con 10 privilegios correspondientes o 10 dolores alternativos. Cada uno de estos privilegios está basado sobre el carácter y cada una de las medidas especiales de felicidad se basa sobre un privilegio, mostrando la relación entre el carácter y la felicidad, una relación fija, un vínculo indisoluble. Si un hombre, si una persona posee el reino de Dios, si a un hombre le es permitido ver a Dios y vivir con Él, si un hombre ha recibido el galardón de Dios en el último gran día, estos privilegios son la fuente de su felicidad, y no como la buscamos nosotros. Pero todo privilegio, querido hermano y amigo, depende del carácter de la persona sobre el estado interior del alma del ser humano. Este sermón explica por qué razón el apóstol Pablo, cubierto de heridas y encarcelado a medianoche y esperando la muerte a la mañana, podía cantar en una cárcel de Filipos alabanzas a Dios. Allí en Mateo capítulo 16. Explica cómo sucedió, cómo es narrado en Hebreos capítulo 10, versículo 34, que los antiguos mártires aceptaron gozosamente el robo de sus posesiones y que mientras estaban envueltos en llamas exclamaban aleluya, aleluya a Dios, y saltaban de gozo por ser contados como dignos de padecer por el amor a Jesucristo. Hechos capítulo 4 versículos 23 al 29 dice: Señor, mira sus amenazas y concédenos que con denuedo hablemos en tu nombre. Fueron perseguidos, azotados, heridos, pero eran felices. Los bienaventurados del mundo y los bienaventurados del reino de Dios son muy diferentes. Las bienaventuranzas expresan la única gran filosofía que contrasta con el epicureísmo y el estoicismo. El epicúreo enseñó: ¿tienen apetitos? ¿Quieren ser felices? Gratifiquen sus apetitos, coman y beben y alégrense. Y el estoico decía: ¿tienen apetitos? Entonces si quieren ser felices, estírpenlos, arránquenlos, desarráiguenlos de su vida. Entonces, los epicúreos, ¿qué decían? Denle rienda suelta a sus placeres, a lo que quiere. Los estoicos, ¿qué decían? No, refrénese, estirpe eso de su vida, quítelo. Pero ¿qué dijo el Señor en el Sermón del Monte? Dijo el Señor: ¿tenéis apetitos? Bueno, si queréis ser felices, arregladlos. No los gratifiquéis y de manera inmoderada, tampoco los suprimáis, sino apartadlos de las sendas impropias y fíjenlo en objetos dignos. O sea, los epicúreos mandaban a hacer de todo, los estoicos a privarse de todo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Tenga todo bajo control en su vida. Dominio propio, templanza. Esas cosas sométalas. Sus pasiones, sus deseos, todo eso, sométalos a el camino del Señor. ¿Queréis ser ricos? Haced bien. ¿Pero qué clase de riqueza deseáis? Recuerda que dijo: hágase tesoros en el cielo. ¿Deseáis
¿Vivir? Sí. ¿Pero cuándo? ¿Ahora o en la eternidad? ¿Deseáis tener una grande hacienda? Bueno, hacéis bien. ¿Pero qué clase de hacienda? ¿La inestable o la que permanece? Esa era la diferencia que Jesús planteó en cuanto a los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Queréis amontonar tesoros? Sí, está bien. ¿Pero dónde? Donde la polilla y el orín no consumen y donde los ladrones no se la pueden robar, donde no pueden hurtar. Se observará entonces que todas estas bienaventuranzas son dobles. ¿Y por qué digo son dobles? Porque tienen un sentido probable y otro sentido absoluto. Ejemplo, en Lucas, en el capítulo 6 dice, bienaventurados vosotros los pobres. Pero San Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El sentido probable es como sigue, que comparando los dos estados de pobreza y riqueza, es más probable que un pobre llegue al cielo que un rico. Ahora, quiero decir que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Si la renta le llega a 500 millones de pesos al año, entonces tiene poca probabilidad de llegar al cielo. Pero no, ese no es el sentido absoluto. O que porque es muy pobre, muy miserable y no tiene sino para una comida en el día, entonces ya tiene el reino de los cielos ganado. No, ese no es el absoluto. El sentido absoluto es, bienaventurados los pobres en espíritu, también bienaventurados los que lloran. El significado probable es que es mejor ir a la casa del duelo que ir a la casa del banquete, pues por regla general es más probable que los afligidos busquen el reino del cielo que los que no son afligidos. Pero su significado en este sentido absoluto no es plenamente ser afligido o un llorón para tener el reino de Dios, para heredar la tierra, sino llorar en el espíritu, deseando las cosas espirituales. Así que, mis queridos hermanos, esa es la manera de poder leer y reflexionar, analizar el texto del Sermón del Monte. Continuaremos entonces el próximo domingo con este estudio del Sermón del Monte. Entonces, no es porque usted llore mucho que va a heredar el reino de los cielos. No es porque sea muy pobre que lo va a tener, o que va a heredar la tierra por dejarse maltratar de todo mundo. No, tenemos que leer y estudiar bien la palabra del Señor. Miraremos entonces el próximo domingo quiénes son esos bienaventurados, quiénes son esos felices y por qué realmente necesitamos para heredar el reino de nuestro Dios. Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Permite que esa palabra tuya se encarne en nuestra vida y pueda nuestra vida ser edificada para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias por estar con nosotros y abrir nuestra mente y entendimiento para poder tener una comprensión clara de lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este sermón desde el monte y también por permitirnos hoy, a la luz de la palabra, poder estudiarla y entender cómo debemos ser como ciudadanos de tu reino. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Continuamos entonces en el estudio del día de hoy con la alabanza y luego la predicación de la palabra. No se te olvide tener listo los elementos para la cena del Señor. Bendiciones, mis queridos hermanos.